Bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor que nos permite compartir con ustedes. Quédese con nosotras. Hoy hablaremos acerca de la importancia del discipulado en la iglesia de Jesucristo. Así que no se desconecte para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. El Señor les bendiga, hermanos y amigos que nos están sintonizando, las personas que nos van a sintonizar. Es un privilegio hermoso poder estar una vez más en esta radio para poder escudriñar la palabra del Señor. Y como siempre estoy con mi hermana Lucy, el cual los saludará. Amén. Es un privilegio hermoso que siempre el Señor nos concede en este día maravilloso que Él nos ha permitido levantarnos, estar de pie y que podamos estar aquí frente a estas cámaras donde el Señor nos permite estos medios para poder hablar de las maravillas de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aquel que nos da vida a través de su palabra. Y vamos a orar para eso. Por cada programa nos encomendamos a Él sabiendo que solo Él pone palabras en nuestras bocas y Él nos da las fuerzas y la sabiduría para poder transmitir el mensaje que Él quiere hacer llegar hacia ustedes. Amén. Así que oramos. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos concedes, Señor, de estar en este lugar, Padre Santo, que hemos dedicado para poder hablar de tus maravillas, Señor, de tu palabra que es santa, es pura, es perfecta, Señor amado, y que sobre todo da vida, Señor. Es la sabiduría que nos lleva a la vida eterna, Padre, ese conocimiento que nos permite conocerte a ti, Señor amado, amarte a ti, honrarte a ti, Señor, darte toda la gloria, Padre, a través de ella. Así que suplicamos que esta palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea tu palabra, Señor amado, llegando a aquellos corazones necesitados, Padre, que sea como martillo que quebranta la piedra y como ese fuego purificador, Señor, como ese jabón, Señor, que limpia, Padre, que purifica, Padre amado, el cual no existe aquí en la tierra, Padre, pero es agua tuya, Señor. El que bebe, como tú dijiste, aquella mujer samaritana, Padre, no tendrá sed jamás, Señor. En ella creemos y ella es la que queremos predicar en esta hora, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Y este es nuestro programa número 9 acerca de esta miniserie tal vez o serie grande, no sabemos cómo nos va a salir, depende cómo el Señor nos guíe, acerca de Jesús, el Rey anunciado. Y recuerde que esto es una continuación, amén, de aquella serie que dimos acerca de los reyes de Israel, que está grabada en nuestra página de YouTube. Aparece ahí en la lista de reproducción. Usted puede buscarla si le interesa, amén, acerca de los reyes de Israel y de Judá. Creo que tenemos 30 enseñanzas ahí acerca de los reyes de Israel y de Judá. Pero esta serie se llama Jesús, el Rey anunciado. Estamos hablando del rey más importante que ha existido, porque este no es un rey terrenal. Vino a esta tierra, se humilló. Amén. Él descendió como semejante a los hombres, pero siendo Dios. Amén. Y ese rey que ha cambiado nuestras vidas, el rey que tiene esas leyes para conducirnos conforme a su verdad y conforme a su justicia, esas leyes que nos benefician a nosotros, que somos su pueblo y que honran su nombre. Amén. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca del comienzo de su ministerio, hablamos acerca de eso, y hoy vamos a hablar acerca de el llamado a sus discípulos, como Jesús, siendo Dios, y Él nos dio ejemplo en todo, dice su palabra, amén, para que nosotros aprendamos, siendo Él Dios con toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el conocimiento, nos mostró que nosotros como seres humanos vamos a necesitar de otros. Y como seres mortales que somos, sabemos que estamos de paso en esta tierra y que el conocimiento adquirido, todo el buen conocimiento, ven, lo malo hay que desecharlo, no enseñárselo a nadie. Amén. Creo que lo malo el ser humano ya lo trae incorporado. Usted se da cuenta de eso, que a un bebé no se le enseña la maldad, ya trae el chip de la semilla del pecado, ya viene. Pero nuestra misión es transmitir aquel mensaje bueno que aprendemos, el conocimiento de la palabra de Dios,
esa palabra que contiene esa verdad absoluta, amén, Amén. que existe, la cual no cambia esta palabra. Entonces vamos a ver que Jesucristo, siendo Dios, Él se rodeó de personas, capacitó a 12 hombres, a muchos, capacitó a muchos, porque hubieron muchos discípulos, pero entre esos, a muchos discípulos, a él le plació llamar a 12, los cuales estuvieron más cerca de él y que al final él mismo dijo, solamente uno se perdió, el cual era hijo de perdición, para que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces podemos aprender muchísimo acerca de ese llamado que le hace a estos hombres, y tenemos en Mateo 4:18 donde la palabra de Dios nos menciona a los primeros que él llamó. Amén. Hermana Katy, lo lee por favor. Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Amén. Entonces podemos ver aquí que los primeros cuatro discípulos que la Biblia nos registra, normalmente este era el grupo más cercano. Si usted mira la lista de los 12, ¿verdad? Eran los que aparecían siempre más cerca de Jesús. Y podemos ver en primer lugar, dice aquí, que llamó a Pedro y a Andrés su hermano, pero creo que hablamos en el pasaje anterior que Andrés y Juan, se entiende, fueron discípulos de Juan el Bautista, y se cree eso, ¿verdad? Que Juan era porque él no se menciona a sí mismo cuando habla de él, sino que habla como una tercera persona, pero sí menciona que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces él les es revelado a ellos, amén, que ese era el Mesías esperado. Y Juan y Andrés comienzan a seguir a Jesús. Aquí aparece en la lista, ya vamos a hablar un poquito acerca del llamado de Pedro, pero aparece en la lista. Pedro se sabe que fue uno de los discípulos más cercanos, uno de los más hablantines, creo, que siempre decía yo opino y yo sé, ¿verdad? Que contestaba. También es que se equivocó mucho, pero al final es un hombre con un ministerio muy precioso, ¿verdad? Un llamado a predicar el Evangelio a aquel que se le es revelado, que dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, tú eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a ver eso de aquellos hombres. Pocos libros leo yo a veces, pero me encanta un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, que lo escribió John MacArthur, ¿verdad? Y habla de eso, de lo normales que eran estos hombres. Eran hombres como usted, ¿verdad? Usted un caballero que nos escucha, un hermano, así igualito que usted, pero el Señor les hizo un llamado y les dio un entrenamiento, y eso cambió sus vidas para siempre, ¿verdad? Y dice que también Andrés, su hermano, dice que echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores. Entonces vemos aquí, después nos sigue narrando que también Jacobo y Juan, que también eran hermanos, entonces llama a dos pares de hermanos que dicen que estos eran hijos de Zebedeo, también estaban pescando, estaban haciendo una ocupación, estaban ocupados en algo. Y cuando la Biblia nos da detalles, es curioso saber eso, ¿verdad? Que nos da detalles de algunos llamados de algunos de sus discípulos. Era gente que estaba ocupada en una tarea. Lo importante, usted sabe que Jesús nunca, la palabra de Dios, condena la ociosidad, condena la pereza. Y es interesante notar esto, que la mayoría de ellos que nos describe la palabra de Dios estaban ocupados en algo. Creo que eso, ahí hay enseñanza también. Amén. Creo que es importante algo que mencionabas tú al principio, cómo el Señor se rodeó de personas al momento de iniciar también su ministerio, porque vivimos en una generación individualista,
donde usualmente las personas que inician un ministerio piensan que pueden todo por sus propias cuentas sin necesidad de nadie más, y nos podemos dar cuenta alrededor de muchas iglesias, de muchas congregaciones, que una congregación se mueve a través de los hermanos en Cristo, a través del cuerpo de Cristo, miembros, de los miembros. Hay una gran enseñanza de parte del Señor en eso, en el que Él rodeó su ministerio de personas, como tú decías, comunes y corrientes, hombres que tal vez no tenían grandes títulos o grandes nombres que tú dijeras, es muy reconocido esta persona, pero eran personas dispuestas para el ministerio. Entonces creo que si algo podemos aprender de ese inicio del Señor a llamar a sus discípulos es saber que el plan del Señor nunca fue un pueblo dividido o alguien que pudiera hacer las cosas por sí solo, y lo individual. Entonces nunca fue el propósito del Señor que su iglesia esté dividida o que se pretenda hacer cosas por sí mismo sin necesidad de nadie más. Creo que si a algo nos llama el Señor constantemente es a la unidad. Y creo que nosotros tenemos que poner eso en práctica, porque si te das cuenta, usualmente tendemos o tienden las personas a decir, yo puedo por mis propias fuerzas, yo no necesito de nadie, pero aún el Señor, siendo Dios, que ese sí no necesitaba de ninguno para realizar el ministerio que él podía hacerlo solo, mas sin embargo, Él, siendo Dios, eligió a discípulos para que el evangelio fuese predicado. Entonces creo que si una enseñanza es para nosotros, la necesidad de nosotros también tomar el ejemplo del Señor y ponerlo en práctica. Saber que esto no es individual, que lo que el Señor te ha enseñado a ti o lo que el Señor te ha capacitado, ese don que te ha dado, esas habilidades son para que hagas discípulos, para que el ministerio del Señor crezca, vaya en aumento, que no creamos que lo que el Señor nos dio solo es para que nosotros lo tengamos y esté ahí para nosotros, sino multiplicar eso con más discípulos, con más personas que puedan hablar, que puedan hacer la obra o el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? Predicar el evangelio de Jesucristo. Vivimos, hermanos, en una generación que lamentablemente piensa que no necesita de nadie, pero no es así. A través de la Biblia podemos ver que somos necesitados los unos de los otros, porque cuando tú estás débil, puede que yo esté fuerte y yo te pueda ayudar a ti a levantarte, o cuando yo esté débil, puede que tú estés fuerte y tú me puedas ayudar a mí a levantarme. Entonces podemos ver a través del llamado que el Señor le hizo a estos hombres que nosotros pudiéramos decir, pero el Señor llamó. Cuando leemos las historias de los discípulos, creo que los inicios casi no los leemos tanto, sino que leemos las grandes hazañas que hicieron. Porque cuando a ti te hablan acerca de Pedro, hablamos de un Pedro que dijo, tú eres el Dios viviente, tú eres el Todopoderoso. Hablamos de un Pedro que también falló, pero que fue restaurado y después fue un hombre que predicó sin miedo a que le quitaran la vida. Entonces, creo que si nos enfocáramos solo en esas grandes hazañas, nosotros diríamos, no, pero yo no llego ni a un poquito a lo que Pedro fue. Ni a las sandalias. Ni a las sandalias de lo que Pedro fue. Pero miramos a hombres que estaban haciendo un labor que no tenían ni pensado que el maestro los iba a llamar. Así es. Y si nos ponemos a pensar en eso, es como en nuestra vida. ¿Cuándo tú pensaste, cuando no conocías del Señor, que el Señor te iba a llamar a su obra, que te iba a llamar para que predicase su palabra, para que fueses a un discípulo de Él? Amén. Entonces, el llamado que el Señor le hace a cada persona es algo que no lo esperas, pero que luego lo agradeces, porque es un privilegio enorme el que podamos ser llamados por el Señor Jesucristo. Así es, y Jesús nos mostró con su vida, siendo ejemplo, ¿verdad? De que lo que Él dice que hagamos, Él lo hizo, porque se conoce como esos pasajes tan conocidos que aparecen en Marcos y también en Mateo, conocidos como la Gran Comisión, que Él dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, amén, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, para el que no creyere será bautizado. Y en otras ocasiones dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno que aprende de su maestro. Amén. Y en Jesús podemos ver la calidad de un buen maestro. Creo que en aquellos tiempos se veía más el discipulado
de esa forma, ¿verdad? El que era maestro era una persona muy importante en la vida de un discípulo porque muchas veces los discípulos se iban a vivir con estas personas, con sus maestros y que prácticamente se convertían como padres en ellos. Y vemos el ejemplo en Jesús, que Jesús desde que llama a sus discípulos empezaron a seguirlo. Cuando Juan, los primeros discípulos y Andrés, creo que eran ellos, ¿no? Cuando empiezan a seguirlo, le dice, maestro, ¿dónde moras? Y él le dice, "Pero prácticamente yo no tengo a dónde. Si ustedes me van a seguir, ¿verdad? Conozcan dónde estoy. Las aves tienen su nido, las zorras tienen su guarida, los animales del campo tienen dónde refugiarse, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, donde mi Padre me lleve, donde me muestre, ahí yo reposo. ¿Verdad? Qué discipulado más diferente al que el que mostró Jesús, con el que muchas veces se predica en este tiempo, ¿verdad? Un discipulado donde si no tenés comodidad, no, yo no puedo, ¿verdad? ¿Qué escuela voy? ¿Y qué prestigio tiene? ¿Y qué títulos me van a dar? ¿Cuántos créditos dicen aquí, verdad? ¿Me van a decir doctor o no me van a decir? Yo no sé qué tantas cosas, ¿verdad? En divinidad y todo eso. Pero estos hombres realmente aprendieron que a Jesús se le sigue porque tú sabes que Él es Dios y que en Él hay vida, no esperando recibir fama a nosotros mismos. El llamado nuestro, vamos a ver que el discipulado bíblico es un llamado a los que conocemos al Señor a ser discípulos para que adoren a Jesús, Amén. para que sigan a Jesús. Porque cuando logramos que una persona conozca al Señor y conozca a Jesús, entonces el mensaje va a ser transmitido de la manera correcta. Esa debe ser nuestra misión, pero también la palabra del Señor nos enseña que el ser discípulo tiene un costo, ¿verdad? Tiene que haber disposición en nuestros corazones. Tenemos que honrar ese llamado, sentirnos privilegiados de que el Dios de los cielos nos llame a hacer su obra. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Creo que solo este versículo, ¿verdad? Si lo analizamos, entonces ya nos da un golpe en el pecho para a nuestra carne, a nuestro yo, ¿verdad? Que siempre nuestra carne tiene necesidad de ser exaltada y de ser complacida. Pero el Señor dice, su palabra nos aclara quién es realmente un verdadero discípulo del Señor o hay alguien que aspira a ser un discípulo del Señor. Pues veamos lo que el Señor nos explica que se requiere para llegar a ser un discípulo de Jesús. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es que, por ejemplo, usted tiene ganas de dormir a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, el Señor le dice, levántate y habla conmigo, te quiero dar instrucciones. Entonces, ¿qué pasa a tu carne? No quieres, tienes sueño. Tu carne ¿Verdad? quiere agarrar la cobija calientita, enrollarse, más aquí en Minnesota que estamos en invierno y en el tiempo de invierno la cama se pone más calientita porque alrededor está bastante frío, ¿verdad? Entonces, negarse a mí misma es obedecer, tirarme de la cama, irme a lavar mi cara, por lo menos a despertarme y doblar mis rodillitas y empezar a hablar con el Señor. Entonces son cosas que nos cuestan mucho, hermano. Entonces, no todos tal vez ya nos consideramos discípulos de Jesús, pero nos damos cuenta que ese es un trabajo que día a día nosotros tenemos que ir batallando con nuestra carne, que hay cosas que no lo hemos logrado, como dijo Pablo, va haciendo tremendo siervazo, le dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, creo que algunos estamos en pañales, que sabemos muchas cosas, pero a veces no obedecemos al Señor en esas cosas que parecen tan pequeñas, porque hay cosas que pueden ser más grandes. Por ejemplo, hay gente que Dios le llama de una manera y están seguros del llamado de Dios. Viven en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Con todas sus comodidades o donde usted se encuentre, pero usted tiene su casita ahí y está todo cómodo y el Señor le dice,
Yo quiero que vayas a este lugar remoto, donde apenas hay unas chocitas por allá, o te va a tocar dormir en una hamaca, o a donde te agarre la noche, ahí vas a dormir. Y el Señor empieza a tratar con esa persona de tal manera que uno cuando sabe que el Señor lo está llamando, uno no puede estar en paz, porque nos inquietamos, sabemos que tenemos algo más que obedecer. ¿Verdad? O te enamoraste de un muchacho, tú que eres muchacha, le vamos a poner de ejemplo a los muchachos. Te enamoraste de un muchacho y tú miras como que es el partido, que hay muchos testimonios de personas que les ha tocado obedecer al Señor y son cosas que te duelen, ¿verdad? Dicen, no, pero es que me encanta el muchacho o la muchacha, pero el Señor te dice, no, no es ese. Entonces, eso es un pleito contra tu carne, eso es negarte a sí mismo por hacer la voluntad del Señor. Entonces, eso es lo que se nos va a hacer difícil mientras vivamos en esta carnita que se apega a aquello a que le produce placer, ¿verdad? Amén. Eso es tomar nuestra cruz cada día, es morir a mis deseos. O sea, yo voy a enterrar mis deseos porque vivan los deseos de Jesús en mí. Negarse a sí mismo y morir a esta carne cada día, creo, es un reto que todos tenemos, que se nos puede hacer bastante difícil, pero con la ayuda del Señor no es imposible porque Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo y nos da la fuerza y el dominio propio para poder obedecerle. Y es que creo que debemos de entender que el llamado al discípulo inicia con el llamado del Señor, valga la redundancia, con el llamado del Señor Jesucristo para nuestra vida, porque no es algo que nace de ti, es un llamado que el Señor hace para tu vida. Y luego de eso tiene que haber también una decisión y disponibilidad en nuestro corazón para aceptar ese llamado. Porque Amén. cuántas veces muchas personas son llamadas, pero no todo mundo quiere hacer lo que dice esta palabra, negarse a sí mismo, tomar esa cruz, aceptar ese llamado y seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, negarnos a nosotros mismos cuesta muchísimo. Es una lucha constante porque esto no es de un día, esto es de los 365 días, que si yo me negué hoy, mañana me tengo que negar el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y seguimos negándonos constantemente a querer hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Pero también nos damos cuenta que al momento de aceptar ese llamado del Señor, vivir negándonos constantemente, en el vivir negándonos constantemente como que como que vas agarrando práctica en el negarte y ya como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas que a Cristo le agradan constantemente te van a estar agradando a ti, vas a empezar a desechar el pecado, te va a incomodar el pecado, porque vas a ir creando una relación con el Señor Jesucristo. Sí, amén. Entonces, es un trabajo nuestro también, porque estamos en un tiempo donde las personas quieren que todo lo haga el Señor, y que el Señor te llame y que el Señor te quite instantáneamente todo y es por el Señor. Si el Señor no lo hace, pues no puedo, ni mis fuerzas no puedo. Él tiene la culpa. Él tiene la culpa. Y sí, en nuestras fuerzas no podemos, pero en las fuerzas de Él sí podemos. Pero Así también es. requiere de un trabajo nuestro. Y creo que la iglesia muchas veces ha estado olvidando ese trabajo que le corresponde al ser humano, que nos Así es. corresponde a nosotros. El decir, cuando escuches esa música mundana que te hace mover la patita, decir, no, yo soy de Cristo. O sea, cuando escuchas un chiste oscuro, un chiste malo, un chiste con doble sentido, decir, no, yo me alejo de ahí porque yo quiero agradar al Señor. Se trata de eso también, de que en las cosas pequeñas, hermanos, empecemos a nosotros a decir, yo me niego porque quiero seguir verdaderamente a Cristo, quiero ser un discípulo de Cristo. Si miramos en el primer pasaje que estuvimos leyendo, dicen que estos hombres dejaron las redes y siguieron al Señor. Hubo una disposición de esas Amén. personas. Dijeron, o sea, vamos a seguir al Señor. Entonces, ¿será que en nuestra vida está eso? La disposición de decirle, Señor, aquí está mi vida. Porque muchos, como tú decías, podemos decir, somos discípulos del Señor Jesucristo. Yo me considero un discípulo del Señor Jesucristo. Pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro diario caminar refleja que verdaderamente yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Estoy cumpliendo con ese llamado que el Señor Jesucristo me ha dado. O solo lo estoy diciendo por decirlo. Entonces creo que es un constante examen, que constantemente en nuestra vida nos examinemos para ver si verdaderamente nosotros estamos siendo verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Porque como te digo, vivimos un tiempo donde no es que sea fácil.
Tú y yo no podemos decir que es fácil. Sería una mentira decirle al ser humano, es fácil negarse a sí mismo. Claro que no, porque es una lucha constante. Dice la palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nosotros requerimos de la ayuda del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, pero para eso, hermano, usted y yo tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer su palabra. O sea, hay áreas, hay armas que el Señor, hay cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros practiquemos, pero vivimos en una generación que no está practicando eso. Amén. Que nos estamos conformando con ir a una iglesia, escuchar el mensaje y pensar que ese mensaje te va a abarcar para toda la semana, que tú no tienes que volver a leer la palabra, que no tienes que volver a orar porque lo del domingo te cubrió toda la semana. Y es una grave equivocación que tiene el ser humano, porque por eso es que mucho cristiano está débil, el enemigo fácilmente se lo está devorando, porque no hay un crecimiento espiritual, porque no estamos poniendo las disciplinas espirituales en acción. Entonces creo que es un llamado a que nosotros, hermanos, nos levantemos, pero verdaderamente, a que si vamos a ser discípulos del Señor, que le vamos a hacer contra el enemigo y que vamos a ayudar a otros a hacer ese llamado de predicar el evangelio, el evangelio que verdaderamente tiene poder, porque si lo cambió usted, hermano, puede cambiar a cualquier persona. Si me cambió a mí, puede cambiar a cualquier persona. Pero para ello necesita ese evangelio que usted y yo empecemos a poner las disciplinas espirituales en acción en nuestra vida, para que nuestra vida refleje el discipulado que el Señor nos ha enseñado, el ejemplo que el Señor nos ha dejado por medio de ese discipulado. Así es, amén. Entonces sigue diciendo el versículo 35 del capítulo 8 de Marcos, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mire, y sigue hablando Jesús de una manera bastante seria. A veces parece como un trabalengua, ¿verdad? Que porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, salvar su vida implica darnos rienda suelta a nuestros placeres en este mundo, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que vivir es pasar en los bailes, en la discoteca, si el cuerpo le pide droga para sentirse, yo no sé, high, dicen los muchachos, ¿verdad? En otro mundo, piensan que salvan su vida de esa manera, dándole a la carne lo que la carne quiere. Pero el Señor dice, el que quiera salvar su vida de esa manera, y porque sabemos, hermanos, que si usted lee la palabra, usted sabe que al enlistarnos en el ejército del Señor, obviamente nos constituimos enemigos del mundo y de Satanás. Entonces vamos a tener una guerra, y muchas veces los cristianos vivimos vidas mediocres, hablando espiritualmente, porque como la misma palabra nos dice que el que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido, ¿verdad? Empieza una persecución del enemigo a nuestras vidas por diferentes áreas, vienen pruebas, vienen tribulaciones muchas veces. Entonces la mayor parte de cristianos, o aquella persona que conoce a los cristianos, dice, no, yo no quiero ser cristiano, porque a esos a veces les va mal, ¿verdad? Yo leía esta semana que pasó, iglesia evangélica es quemada. 3 familias se quedan sin agua potable por ser cristianos evangélicos. O sea, está pasando, hermano. Por ejemplo, en los lugares indígenas que hay en México, si tú dices que es cristiano, a veces los linchan entre ellos, porque a veces ellos tienen sus propias leyes, ¿verdad? Y tienen que adorar al Dios de la tierra y a la Pachamama, como dicen en Perú, ¿verdad? En otros países, que la tierra es un Dios para ellos, o tantas cosas. Estamos en el año 2024, pero esas cosas pasan cerca de nosotros. Cristianos perseguidos que tienen exponiendo su propia vida. No se trata de un juego ni de cosas que están allá bien lejos. Entonces, muchas veces, aún en la iglesia de Cristo, los que conocemos la palabra de Dios, vivimos vidas mediocres
por miedo a perder esta vida física, a morir en este cuerpo físico, cuando el Señor nos está diciendo eso, que si morimos por causa de Él, ganaremos nuestra vida, tendremos vida eterna, hermanos. Entonces nos toca, aunque nosotros no seamos perseguidos físicamente, pero nos toca morir a esta carne para que podamos tener vida eterna. Y no quiero confundirlo, sabemos que la salvación es del Señor, viene por medio de Jesucristo, no por nuestras obras. Amén. Pero una vez siendo hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Pues miramos la vez pasada que el primer mensaje que se tiró el Señor ahí, ¿verdad? Perseguido, despeñémoslo aquí, tirémoslo, empujémoslo, matémoslo, porque no nos gustó su mensaje. Entonces, ¿qué espera usted si usted es un hijo de Dios? Si le dicen cristiano. O sea, ¿por qué les llamaron cristianos a los primeros hermanos que nosotros tuvimos en la iglesia primitiva? Porque eran muy parecidos a Cristo. Pero a nosotros a veces nos llaman cristianos y nos parecemos más al mundo. Por eso vino la palabra mundano. No, hombre, este es un mundano. Se parece a lo que el mundo hace, actúa como el mundo actúa. Entonces, hay una promesa preciosa. Amén. Que aún que nuestras propias vidas estén expuestas, sabemos que el premio que nos espera es eterno. Que nos toque sufrir en este mundo, porque ahora también se predica, ¿verdad? Si tú estás aguantando hambre es porque estás en pecado, ¿verdad? Ese es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Es que tú no has creído y que tú no tienes fe y tienes que declararlo y tienes que confesarlo y tienes que decretarlo. Entonces, Dios mío, si no leemos la palabra del Señor, y el mismo Jesús dijo, a los pobres siempre los van a atender. Siempre va a andar pobreza entre nosotros, pero ustedes ricos, a los ricos enséñeles a que sean ricos en buenas obras. Que si usted está en una iglesia, usted ha sido bendecido espiritualmente, voltee a ver a aquellos que tienen menos que usted y dígales, el Señor me dijo, se acordó de ti. Y aunque usted no le diga, hermano, cuando usted le da una porción de comida, usted aunque no diga nada y no escuche nada, nos enseña la palabra también, que esa persona que recibe dice, gracias Señor, te acordaste de mí. Tú eres tan fiel que envías provisión a tu siervo, así como el Señor le mandaba comida a Elías, amén, con aquellos cuervos que no se comieron el mandado, porque sabemos que los cuervos son animales carroñeros. Miramos la providencia de Dios ahí, el milagro que hay ahí, cómo el Señor se encarga de alimentar a sus siervos. Y eso es lo que el Señor dijo. Miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos, que ellas no siembran ni ciegan, pero yo me encargo de alimentarnos. A veces nosotros nos ponemos a pensar tanto en estas cosas terrenales que no tenemos la experiencia de, a través de la escasez muchas veces y del sufrimiento que puede venir a nuestra vida, poder ver la mano de Dios, la provisión de Dios, el Señor de los cielos glorificándose en nuestra vida. Estamos tan concentrados muchas veces en las cosas materiales, hermanos, que hay muchos que nunca van a tener en esta tierra la oportunidad de ver las cosas espirituales, aquellas que no perecen, donde dijo el Señor, no hagan tesoros en esta tierra, sino hagan tesoros en los cielos, donde la polilla y el óxido no corrompen, donde el ladrón no entra a robar. Entonces, eso es el discipulado, o sea, disponernos a que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, a morir a esta carne y a estar dispuestos a transmitir ese mensaje que el Señor nos enseña, venga lo que venga, como hicieron los apóstoles. Esta gente creyó de tal manera, en ese tiempo se entendía bien, de que ustedes van a ser mis testigos, porque esa palabra testigo en el idioma original, martureo, significa un mártir. Amén. Ustedes van a morir por causa de mi nombre. Entonces el Señor nunca los engañó, ¿verdad? A Pablo él le dijo a Ananías cuando vete a orar por esto. No, Señor, que este está malo, este me puede matar. Tú ve, porque este es instrumento útil para mí y yo le voy a mostrar que es necesario sufrir por nombre, ¿verdad? Ahora él ya no va a ser un perseguidor, ahora él va a ser un perseguido, pero yo voy a usar su boca para predicarles a grandes donde yo lo voy a colocar. Entonces nosotros, hermanos, ¿quiénes somos usted y yo? Para que a veces por una persecucióncita, una palabra que nos diga mucho, ay, me hirió el hermano. Así somos nosotros que sentimos, ay, querido estoy, ya no sigo, ya no voy a la iglesia porque
es que no me dieron la mano, hermano, no me saludaron. O di aquella mesita para la iglesia, pero el pastor no dijo del púlpito, muchas gracias. Pero hermano, nosotros hemos, ay Dios amado, que Dios nos ayude y tenga misericordia y que pidámosle, supliquémosle al Señor de que nosotros podamos madurar. Pero no podemos madurar si nosotros no nos tomamos en serio la palabra y vivimos conforme a ella. Y nos disponemos a ser discípulos verdaderos del Señor. Amén. Y te das cuenta de que es que el Señor no es que lo vas a dejar todo y no vas a recibir algo a cambio. Tenemos promesas Amén. maravillosas del Señor Jesucristo constantemente. Y tú decías algo muy cierto. El Señor nunca nos dijo que el ser su discípulo es que vamos a vivir en comodidades, que vamos a estar siempre bien, que no nos va a pasar nada. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tenemos promesas maravillosas, hermano, las cuales tenemos que tener en nuestro pensamiento y en nuestro corazón constantemente, que aunque podamos pasar aflicciones, momentos difíciles en este mundo, la gran recompensa es una vida eterna juntamente con nuestro amado. Y en eso tiene que estar puesta nuestra confianza, puesto los ojos en el Creador del cielo y de la tierra en todo momento. Amén. Y creo eso te fortalecerá para lo que venga. Porque si Cristo está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Amén. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Y aquí podría decir, bueno, entonces yo di una casa para el Señor. Entonces pues, quiere decir que el Señor me va a dar 100 casas. Entonces aquí muchos confunden la ley de la siembra y la cosecha, que es una enseñanza bíblica, amén, ¿verdad? Pero más que todo dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, aquí lo que quiere decir, nada de lo que hacemos es en vano para el Señor. Amén. Te toca, y esto tampoco quiere decir que, yo soy cristiano y estoy casado, entonces tengo que dejar a mi mujer. No, no está diciendo eso el Señor. Lo que el Señor, o dice aquí, hermanos, tengo que menospreciar entonces a mis hermanos, ellos no creen al Señor, así que se vayan al diablo, dicen muchos, ¿verdad? Pero no, hermano, no es así. Quiere decir, nuestra misión como cristianos, lo primero que comienza es en nuestras casas. Como dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero comiencen ahí por Jerusalén, comiencen por su casa y después vayan a las ciudades vecinas. Tenemos un trabajo de predicar el Evangelio, pero usted sabe, si es cristiano, que a veces en nuestras propias casas es rechazado el mensaje del Evangelio y muchos hasta nos quieren matar hasta en nuestras propias casas. Puede ser que su mujer lo aborrezca o su esposo la aborrezca a usted, hermana, que sus hijos aborrezcan su llamado, su ministerio, lo que usted les predica y que lo detestan. Yo conozco gente así, ¿verdad? Que sus hijos, vieja religiosa y que solo me quiere y no me deja disfrutar la vida. Y usted empieza a ser aborrecido en su propia casa, por su propia gente. Pero si nosotros también tristemente yo he conocido gente que dice, no, es que mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, entonces yo no voy a ir tampoco. O no le gusta la predicación, porque aquí predican muy fuerte, entonces yo me lo voy a llevar a la iglesia donde le celebran todo. Ahí nosotros estamos fallando como discípulos. Más bien nuestra posición es que aunque mi padre o mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, lo rechaza su marido por causa del evangelio, denle gloria a Dios, glorifica al Señor, trate de vivir una vida santa, piadosa, ser una mujer que respete a su marido, que ame a su marido, que cumpla con sus deberes. Pero si su marido la rechaza por ser una hija de Dios piadosa, denle gloria al Señor. Bienaventurados somos, dice, cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos por causa de su nombre, cuando hablen de nosotros diciendo mentiras. Oiga bien qué bonito. Seamos bienaventurados, somos dichosos. Pero si hablan de nosotros siendo verdad cosas malas, entonces tengamos pena y arrepintámonos de nuestro pecado. Porque muchos dicen, no, bienaventurado soy, me están persiguiendo. No, pero examinémonos si lo que dicen de nosotros es verdad o es mentira. Si nos acusan falsamente, levante su mano y de gloria al Señor. Gracias, Señor, porque se cumple una bienaventuranza en mi vida. Pero esto es lo que nos está tratando de decir la palabra del Señor en Mateo 19:29. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano, mis hermanos. Pues mire, hermano, que la verdad que cuando nosotros comprendemos que desde que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, más bien su verdad,
por su misericordia, que Él abre nuestro entendimiento y nos adopta como sus hijos. Con eso ya nosotros lo tenemos todo. Amén. Porque todas estas cosas de este mundo van a perecer en cualquier momento, se van a deshacer este mundo. Dice que los cielos serán enrollados, esto va a ser purificado con fuego. Pero a nosotros lo que el Señor nos está ofreciendo es vida eterna. No podemos sufrir en este mundo que es pasajero, pero esto es algo tan pequeñito y tan corto, hermano, que no sabemos cuántos años nos quedan por vivir a cada uno de nosotros. Usted que está escuchando la palabra del Señor, si usted está sufriendo, usted bienaventurado si está sufriendo por causa de Cristo, recuerde que recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y creo que en estos tiempos, como hijos de Dios, nosotros debemos de prepararnos para ser perseguidos, hermanos. Mire a su alrededor, mire lo que está pasando en el mundo, mire que está pasando aquello que fue dicho por medio del profeta. Ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Estamos viviendo en una sociedad que a los que hablamos verdad nos detestan y nos quieren callar, pero a aquellos que dicen mentiras se les dice que están bien. Así estamos viviendo ese tiempo. Entonces, como hijos de Dios ya debemos dejarnos de tulliciones, como dice mi esposo, amén, amén, que por todo lloramos y estar conscientes de lo que estamos viviendo. La noche ha avanzado, el mundo de las tinieblas está tomando su parte, porque yo sí creo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde debemos de esperar al Señor, donde debemos estar bien despiertitos como aquellas 5 vírgenes prudentes. Amén. Y nos damos cuenta a través del Señor que el Señor mismo dijo, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal en Juan Amén. 17:15. Entonces, tenemos esa confianza de que estemos viviendo esos tiempos difíciles, los que estamos en Cristo estamos seguros. Así que Aleluya. si usted está en Cristo, gloria a Dios. Y si usted todavía no está en Cristo, hermano, este puede ser un día perfecto para que usted le diga, Señor, yo quiero estar seguro en ti. Yo quiero tener esa seguridad que venga lo que venga, pase lo que pase. Mi confianza plena está en ti, está en tus manos, que tú me cubres, que tú me guardas, que tú tienes el cuidado de mi vida. Porque Pablo decía que el vivir es Cristo y aún si muriera, fuera ese ganancia porque estaría con su amado. En Lucas capítulo 10, versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Y usted sabe que este es un pasaje hermoso donde Jesús manda a aquellos 70 discípulos a predicar y ellos regresaron gozosos porque eran, Señor, cuando mencionamos tu nombre, aún en ese nombre, los demonios salen fuera, cosas grandes. Y yo me imagino como, El entusiasmo. como el entusiasmo. ¡Wow! Liberamos un endemoniado, Señor, vieras cuántas cosas pasaron. Yo me imagino el gozo que miró el Señor en ellos, por el Señor les dice, ustedes no se regocijen. Yo miré a Satanás que caía como rayo ya del cielo. Tengan cuidado en jactarse de esas cosas. Tengan cuidado que aún Satanás estando allá en el cielo, cayó de picada. Cuidado, se van a enorgullecer de estas cosas, sino más bien regocíjense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y ese tiene que ser nuestro mayor deleite, hermano. No la gloria de este mundo, ni los aplausos, ni la prosperidad material, sino más bien que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que estemos en ese libro donde el Señor nos llamará un día, ¿verdad? Como cantamos alabanza que es tan viejita, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. ¿Tú te imaginas, verdad? Santa. ¡Katy! ¡Ay, sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, qué gozo, hermano! Más lindo, ¿verdad? Usted imagínese, después de todo lo que pasemos, las lágrimas, lo que tengamos que pasar, las enfermedades, las disoluciones en este mundo, pero un día vamos a estar ahí delante del Señor y eso es algo Amén. maravilloso. Y el mismo Jesús dice en el versículo 23 de este capítulo 10 de Lucas, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, después, cuando estuvieron a solas, se volvió
a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, esos discípulos estaban tan gozosos de ver las sanidades, de ver las liberaciones, de ver que la gente reaccionaba a aquel mensaje que estaban siendo predicado. Y ese debe ser nuestro gozo. Creo que nosotros no nos debemos de estar esperando que nos aplaudan ni nos digan muchas gracias. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo conozco familias que han llegado a la iglesia con sus hogares a punto de destruirse, ¿verdad? Llegan en amargura, llegan enfermos, llegan debilitados muchas veces. Y tú ves a medida va pasando el tiempo cómo esas familias son transformadas, cómo esos hermanos son transformados y se convierten en discípulos del Señor que ahora predican el Evangelio, que encontraron el verdadero sentido a sus vidas, que encontraron a Jesucristo. Entonces a mí eso me da mucho placer, ¿verdad? Ver a aquellos hermanitos que llegaron sin saber nada, pero ahora los miro enseñándome a mí, que se paran ahí y enseñan tan bonito y que el Señor los usa y yo, wow, Señor, entonces vale la pena. Vale la pena esos desvelos para que usted prepare un mensaje, para que usted dé una enseñanza a esos hermanitos que llegan hambrientos, porque esos hermanitos un día van a estar al frente. Usted no sabe si a usted mismo le van a servir para alimentarnos. Entonces vale la pena de gastarse por el Señor, vale la pena que dejemos la pereza, vale la pena que dejemos nosotros la lloradera y que nos fortalezcamos en el Señor, que sigamos comiendo de su palabra, que sigamos transmitiendo el mensaje, porque este mensaje trae vida y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El Señor mismo se regocija con estos versículos y dice, benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. ¿Qué ha visto usted, hermano? Porque a veces a nosotros nos parece que solo aquellos discípulos miraron, wow, todo lo que vieron. Pero yo he visto que los endemoniados son libres, que la gente atada es libre, que el pecador se arrepiente de su pecado por medio de la predicación. Mis ojos lo han visto. ¿No le parece motivo para que nosotros también nos regocijemos por lo mismo que estos discípulos se regocijaron? ¿No le parece que nosotros deberíamos de tener ese mismo gozo y darle gracias, Señor? Cómo tú transformas a la gente, cómo las vidas siguen cambiando a través de la predicación de tu palabra. ¿No le parece que nosotros mismos deberíamos de estar animados a seguir predicando el Evangelio? Venga lo que venga. Si hay algo que siempre yo le digo a mi esposo, le decía eso de la iglesia, gracias al Señor, se ha abierto un ministerio El Shaddai en El Salvador, ¿verdad? Tenemos una obra que se acaba de empezar, una obra que es del Señor. Él decía eso, el amor, hay que seguir trabajando, ver cómo apoyamos a esos hermanos, porque ahí hay familias necesitadas. Recordar cómo tú y yo llegamos al Evangelio con nuestro hogar a punto de destruirse. No conocíamos del Señor y llegó el Señor a darnos vida. Y nosotros hemos podido transmitir ese mensaje y tenemos que seguirlo transmitiendo para que sigamos haciendo ese trabajo que el Señor nos manda, de seguir predicando el Evangelio, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora usted y yo, hermanos, somos más responsables, ¿verdad? Mi esposo ayer predicaba acerca de eso, que el Señor abre puertas nos pone delante de nosotros puertas para que nos dé bendición, para que nosotros las usamos. Y una de esas puertas son los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales. Esas son puertas que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que llevemos este mensaje a aquellos que lo necesitan. Y en mucho el Satanás nos está llevando ventaja, porque le aseguro que circula tanta basura en las redes sociales, ¿verdad? Circula basura o mensajes que no llevan vida, sino que llevan muerte y produce ceguera espiritual en los seres humanos. Entonces nosotros un día nos vamos a parar delante del Señor y vamos a decir, Lucy, ¿cuántos mensajes predicaste ahí donde te puse? Y yo voy a decir, ay, Señor, es que tenía pereza. Ay, es que estaba tan ocupada, Señor, estaba tan ocupada limpiando mi cocina y lavando la ropa. Otros vamos a decir, no, es que tenía pena, Señor, yo tenía miedo de hablar. Ay, hermano, que Dios nos libre, ¿verdad? Porque nos va a pasar, uy, hasta me da miedo ya. ¿Verdad? Como aquel que le dieron un solo talento, pero ese talento lo enterró por miedo.
pero aquel que se le había dado más, él lo multiplicó. Entonces, a veces el que solo se le da a uno, en vez de multiplicarlo, tiene envidia del que tiene más. Pero como pierde su tiempo con la envidia, entonces el Señor dice, no, quédate ahí, pues, entiérralo, yo un día te voy a pedir cuentas. Pero aquel que el Señor le ha dado, disfruta lo que hace el trabajo que el Señor le ha encomendado con amor, y ese un día va a tener su galardón. Entonces, a veces a nosotros mismos que predicamos se nos olvida que un día vamos a estar delante del trono del Señor para dar cuenta de lo bueno o lo malo que hacemos. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Ya sabemos que siendo salvos somos limpiados y el Señor ya sabemos que por medio de esa sangre nos justifica, hermanos, pero van a haber galardones, van a haber premios aquel día. Yo no sé qué va a ser y cómo, pero cómo quisiera vivir usted en la eternidad. Tanto nos preocupamos aquí porque el aire acondicionado funcione, porque nuestra casa no se caiga, por mantener bien lo que tenemos aquí. Pero poco nos preocupamos de aquello que vamos a tener en la vida eterna. ¿Cómo te gustaría vivir a ti en la vida eterna, querida? Muy bien. Con tu techo, amén, que te caigan bolitas de nieve, no sé, allá el Señor tiene los tesoros escondidos en el cielo, yo no sé, allá se fabrica la nieve. Yo no sé cómo vamos a vivir allá, hermano, pero ¿cómo le gustaría vivir a usted en la eternidad? Una buena pregunta. Es una pregunta para que no funda el cerebro, pero para que reflexionemos y actuemos, que pensemos realmente, como dice también la palabra, pongan la mira en las cosas de arriba, porque allá están las cosas que no se corrompen. Amén. Y creo que algo importante de lo que estabas hablando es que esas palabras le dan ánimo a aquellas personas que, como tú decías, muchas veces tal vez tienden a predicar y no ver al instante el resultado, pero va a llegar el resultado. Sí, y aún si no llegara, usted está trabajando para el Señor y así ese no paga mal, ese va a pagar bien siempre. Entonces, qué hermoso es confiar en eso, que lo que hacemos es para el Señor. Otra persona que no se quedó con ese talento, como tú hablabas, fue Andrés, Amén. Porque él pasó el evangelio. Andrés fue un gran comunicador del evangelio, porque estamos en tiempo... Andrés, hermano de Pedro, por si algunos se perdieron. Amén. Creo que vivimos tiempos donde, como hablábamos al principio, el individualismo se nos está metiendo mucho. Muchas veces pensamos con el que yo esté bien con el Señor, yo vivo una vida recta delante del Señor, yo, estamos como, ahí se quedó todo. Si el hermanito ahí anda perdido, aquel no conoce del Señor, ese ya es problema de saber, pero mío no es. Con que yo esté bien no hay problema. Pero no miramos eso en la Biblia, sino miramos personas como Andrés, hermano de Simón Pedro, que al momento de escuchar del Señor Jesucristo no se quedó él solo con eso, sino que corrió a contarle a aquel hombre. Y eso lo podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 40, que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miramos un Andrés aquí que encontró el tesoro más grande, pero no se quedó con ese tesoro, sino que fue y lo compartió. Creo que en el tiempo en el que hoy vivimos, nosotros encontramos el gran tesoro. Muchos de nosotros hemos encontrado ese gran tesoro. La perla de gran precio. La perla de gran precio. Amén. Que constantemente, hermanos, lo estamos guardando para nosotros. Cuando tú vas a la iglesia y escuchas un mensaje que puede ser de edificación para otra persona y tú sales de la iglesia y no compartes ese mensaje, tú te estás quedando con ello. Y vivimos tiempos donde nos estamos haciendo gorditos espirituales mucho, que tiende que no sé si queremos como reventar porque no estamos compartiendo esa palabra a otras personas. Entonces creo que nosotros, hermanos, vivimos en un tiempo donde tenemos que hablar acerca del Señor Jesucristo a aquellos que no le conocen, a aquellos que tal vez tú sabes que le conocen pero están mal delante del Señor, están apartados. Tiene que haber ese amor en nuestro corazón para poder ir a compartir el evangelio del Señor. ¿Sabes? Creo que a ti te contaba, ¿no? Una vez que yo practicaba con el americano, el pastor americano de la iglesia donde nosotros rentamos, ese señor me contaba de un amigo de él. Pero este señor
cuando él me contaba, es algo como que yo lo recuerdo como que fuera ayer cuando estaba hablando con esa plática, porque el Señor me enseñaba por medio de ese hombre. Me decía, es una gran persona, es una persona que hace todos los méritos que un cristiano haría. Se porta bien al momento con otra persona, si mira una necesidad, él está presto para ayudar, es una persona con buenos modales, buena educación, pero le falta lo más importante, me decía, le falta Cristo. Y me acuerdo que lo hice que fuera a la iglesia una vez y escuchó la palabra. Y yo di el llamado para todos aquellos que querían aceptar al Señor, que vinieran a los pies de Cristo. Pero él me dijo, no estoy listo, Mark. Pero aquel hombre me contaba eso o sea, yo podía sentir un dolor en su corazón, sus ojos estaban llorosos al momento de contarme, pero no pudo en esa ocasión. Y yo decía, ese hombre ama a ese amigo con el que él me está contando, porque le causó dolor que no conociera del Señor Jesucristo. Yo me ponía a pensar, ¿será que nosotros somos esos discípulos que nos causa dolor el saber que otra persona no conoce del Señor? A veces no. Que no tiene el privilegio de verdaderamente conocer a aquel que nos creó. O sea, eso nos debería de causar dolor, pero un dolor verdadero. Porque mira, a nosotros nos causa dolor nuestros familiares. Somos prestos a las personas cercanas que nos duelan que no conozcan del Señor Jesucristo. Sí, man. Pero ¿qué de aquella persona que fue creada, que el Señor pagó su sangre por esa persona que tal vez está lejos de nosotros, que ni conocemos, pero que necesita a Cristo? O sea, creo que somos llamados a ser discípulos que tengan esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo. Y no solo con los de nuestro círculo social, con los de nuestra casa, hermano. Aún con aquellos que ni conocemos todavía. El orar los unos por los otros, porque tal vez tú no puedes ir allá a aquella ciudad que no conoce del Señor, pero puedes orar por ellos. Amén. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer que tal vez no estamos haciendo porque nos falta ese amor por las almas, ese amor por las personas que no conocen del Señor. Y tiene que volver eso, porque si algo aprendemos del Señor Jesucristo a través de toda la palabra, es el amor. Sí, amén. Que por ese amor Él mandó a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Entonces, creo que necesitamos volver a ser discípulos que tengan amor por aquellas personas y ese amor a comunicar el evangelio que cambia verdaderamente. Sí, amén, porque Katy está hablando de Andrés, Juan 1:40, que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Todos conocemos más a Pedro que a Andrés, su hermano. Pero miramos que Andrés, y mire que a veces la sencillez de comunicar el mensaje. Andrés, hermano de Pedro, va y le dice, Pedro, creo que hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, dice aquí en el comentario. Pero no solo le dijo eso, sino que lo trajo Jesús. Es como decirle a su familiar, fíjate que soy cristiano. Yo he hallado la bendición que esperaba, aquel vacío que tenía en mi corazón, he hallado quien lo llene. Vamos a la iglesia, sería en eso. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Vamos para que escuches más de Él, porque ahora usted no ve a Cristo ahí en persona, pero sabemos dónde se predica el mensaje. Y a veces recién convertidos no tenemos la facilidad nosotros de hablar todo lo que quisiéramos. Entonces vamos a la iglesia para que tú sigas aprendiendo y conozcas. Entonces este no solo le dijo a Pedro, yo lo he hallado, sino que lo lleva a Cristo. Amén. Lo condujo a Cristo. Podemos decir, wow, Pedro predicó, se convirtieron 3,000. Pedro se predicó y se convirtieron 5,000. Sí, pero ¿quién le predicó a Pedro? Amén. Mira qué lindo es el evangelio, porque no se trata de cuántos se convirtieron por mi predicación, sino más bien que a uno que yo entreno, ese uno puede multiplicar a muchos. Y vemos el vivo ejemplo aquí en Andrés y Pedro. Entonces, también usted y yo podemos ser Andrés, como Andrés. Por ejemplo, nosotros
predicamos aquí y a veces ni los de nuestra congregación nos miran, ¿verdad? Nos miran 5. Entonces, eso la verdad a mí no me ha quitado sueño. Nos miran 5, nos miran 10 y algunos también empiezan el programa y no lo terminan de ver, pero yo sé que hay otro Andrés por ahí escuchando el mensaje. Un Andrés que hay escuchando el mensaje y un Andrés que se tome la palabra en serio. Yo sé que si el Señor nos pone en un medio no es por gusto. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Amén. Esa es palabra viva del Señor, que Él dijo que su palabra no regresa vacía, sino que es como la lluvia que cae del cielo, riega la semilla, eso produce. Entonces yo confío en esa palabra que el Señor diga. Entonces, podemos ser nosotros ese Andrés que transmita bien el mensaje, pero no nos conformemos, tratemos de, si a uno le predicamos, a uno conducirlo a Jesucristo. Y Él hará la obra necesaria. Pues sabe que yo veo muchas veces que nosotros a veces nos comportamos como el hermano del hijo pródigo, que todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿ven? El padre tenía 2 hijos, pero uno pidió la herencia, cosa que no se acostumbraba, solo un hijo muy maleducado podía hacer eso, que no valoraba la vida de su padre y no respetaba a su padre. El hijo menor le dijo, me voy, yo quiero ir a disfrutar de lo que tú me vas a dar cuando te mueras. En otra parte, para mí ya te moriste porque yo me largo de aquí. Y se fue él y dice que derrochó todo en los peores pecados, hermano, que la gente aborrecía en ese tiempo. Y que debemos de aborrecer todavía en este tiempo nosotros, porque son pecados delante del Señor. Derrochó todo lo que tenía. Y ahí me encanta una alabanza que han sacado últimamente que habla acerca de ese, que hoy vuelvo. Yo me fui, yo derroché todo, pero cuando volví tú hiciste fiesta. O sea, yo no merecía nada. Y dice que ese muchacho echó de ver un día porque el Señor le alumbró su entendimiento y tenía hambre, que hasta comió de la comida de los cerdos. En lo peor se revolcó en el pecado. Amén. Y dijo, no, yo soy tonto. En otras palabras, yo teniendo comida en mi casa, aún los esclavos, los siervos de mi papá tienen alimento y yo comiendo aquí comida de cerdo. Yo voy a regresar a casa. Pero ese muchacho regresó con la actitud correcta, que todos los que pecamos deberíamos de regresar así. Y él dijo, yo sé que he pecado contra el cielo y también contra ti, le dijo al Padre. Y yo preferiría ser como uno de tus siervos, trátame. Pero el papá dijo, no, hijo mío, tú eres mi hijo. Yo te he estado esperando. Yo tengo amor, mi amor por ti no se ha acabado. Yo te recibo, hagan fiesta, pónganle anillo, pónganle ropa limpia a este muchacho. Porque el que se había ido volvió. Entonces, ¿qué pasó? Había un hermano ahí que dijo, ¿y esto qué pasa? Llegó el hermano, fiesta aquí. Si yo me porto bien, papá, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no valoras lo que he hecho? Por mí no he matado ni un cabrito y por mataste todas las vacas gordas que teníamos. Yo las he cuidado. Pero nosotros a veces tenemos la actitud del hermano mayor. Pero este no tiene perdón de Dios. Yo he visto gente en la iglesia, hermano. Siempre recuerdo un hermano que ya se fue a la iglesia, que pasaba a reconciliarse, hermano, casi todos los fines de semana. Y toda la gente, ay, otra vez el hermano. Sí, ya me aburrió el hermano, ¿verdad? O va el pecador, hermano, y se revuelca en el pecado y vuelve a la iglesia llorando. Sí, yo me admiro a veces la misericordia del Señor. Para nosotros nos incomoda eso. ¿Cómo que Dios va a pecar eso? Si yo me porto bien y a mí no me hacen fiesta. Entonces, a veces tenemos la actitud equivocada nosotros y nos consideramos más sabios y más santos que Dios, sin valorar, hermano, realmente que Jesús vino a morir por el pecador. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine por los enfermos, por los que están necesitados. Y nosotros debemos de tener ese mismo pensamiento que la palabra del Señor. El Señor no nos manda a celebrarle el pecado a nadie, ni a taparle el pecado a nadie, pero así ser misericordiosos. Y creo que el mayor acto de misericordia que nosotros podemos tener es transmitir el mensaje de Jesucristo. Porque a veces puede llegar la prostituta con la minifalda a la iglesia o enseñando el escote, y a veces esas mujeres son rechazadas en la iglesia porque las otras señoras se ponen celosas. Ay, esta está bonita y tiene malas mañas, ¿verdad? Entonces me va a quitar el marido. Y no tenemos una actitud misericordiosa. Puede llegar en este tiempo los homosexuales, las lesbianas, los borrachos, ¿verdad? Tal vez apestosos a alcohol, pero yo he escuchado testimonios. Mi primer pastor que yo estuve era un borracho alcohólico que aún había perdido sus cuerdas vocales por
por beber tanto alcohol, ¿verdad? Se habían quemado sus cuerdas vocales y de ese hombre yo tartamudeaba y gangoseaba, pero él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Dios tuvo misericordia de él. Entonces, no minimicemos el amor de Dios. No nos corresponde a nosotros ver a quién Dios salva. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Como Él dice, no es de los que corren, sino de los que Dios quiere tener misericordia. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde transmitir el mensaje de Jesucristo. Seamos fieles en lo poco, amén. Aprendamos a ser como Andrés. Andrés no había sido discipulado 3 años. Andrés sí es discípulo de Juan el Bautista, pero comenzaba con Jesús y él transmitió ese mensaje. Entonces, para nosotros transmitir el mensaje de Jesucristo no necesitamos tener un diploma, hermano. Todo hijo de Dios tiene la capacidad de hacerlo. Pero sí, cada día tenemos que capacitarnos, seguir aprendiendo de la palabra del Señor, para que sea el Señor, como tú decías, cuánto necesitamos ese amor. Yo sé que a mí me falta mucho, pero yo necesito ese amor del Señor para poder sentir lo que esa persona que está atada y quiere salir de ahí no puede. Yo tener misericordia y por lo menos orar por ellos, hermanos, ¿verdad? Y aconsejarles, busca al Señor, pide misericordia, humíllate, porque al que se humilla, dice la palabra del Señor, que a un corazón contrito, y eso quiere decir un corazón arrepentido, el Señor no lo desprecia. Y yo creo que la palabra del Señor sigue siendo fiel. Entonces, podríamos hablar tanto acerca de este tema, pero ojalá el Señor nos permita seguir teniendo tiempo, nos dé vida y podamos seguir ahondando en estos pasajes tan hermosos que es acerca de hablar del discipulado y que nosotros el Señor nos enseña a ser discípulos verdaderos, discípulos genuinos y no discípulos así, como la mujer. Hermana Katy, no sé si tienes algo más que agregar o ya casi vamos concluyendo este programa. Necesitamos, hermanos, poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Y creo que si algo podemos sacar en este día, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos aprendido por medio de la palabra, es la importancia de ese llamado que el Señor nos hizo a ser sus discípulos. Que usted y yo somos llamados a ser discípulos del Señor. Pero un discípulo del Señor también tiene que tener esa disposición de saber que va a trabajar para Dios, que van a venir pruebas, van a venir luchas, pero que el Señor está con nosotros. Y ser discípulos diligentes, pasar ese mensaje a aquellas personas que tal vez no conocen o a aquellas personas que están alejadas del Señor Jesucristo. Y pedir misericordia del Señor aún para nosotros, hermanos, porque somos discípulos que están en proceso. El Señor Amén. Todavía sigue enseñándonos, sigue formándonos y gracias a ello estamos todavía hoy nosotros de pie. Por Amén, su misericordia. Aleluya. Creo que así vamos a terminar. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, hermanos. Esperamos haya una próxima vez. El Señor nos da vida y nos da el aliento y la fuerza, sabiduría para poder seguir hablando de Él. Creo que podemos hablar de Él los años que nos restan de vida. Así que muchas gracias por estar con nosotras y esperamos haya una próxima vez. Dios le bendiga. Lo desperdicié, malgastado, necesitado, a punto de desfallecer. Hoy vuelvo a casa, me llamas hijo. Comenzó, porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré, porque tú me reivindicarás.
fiesta comenzó. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Sí, porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Porque tú, sí, porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. ¡Aleluya! Ya. Perdido estaba en el olvido, todo lo desperdicié. Malgastado, necesitado, a punto de desfallecer. Hoy vuelvo a casa. Me llamas hijo, cuando menos merecía, me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Porque tú me reivindicarás y tus promesas yo las tomaré. Porque tú me reivindicarás y con tu espíritu me vivificarás. Aleluya. Y a su nombre, gloria. Hoy vuelvo a casa. Me llamas hijo, con tu amor y tu ternura me abrazaste, me levantaste y la fiesta comenzó.